Muchas bendiciones, hermanos, para todos los presentes, para los niñitos que terminaron ya la clase, ¿sí? Muy bien. Bueno, hermanos queridos, yo creo que todos, sin excepción, por distintas razones, ¿verdad? Pasamos por experiencias, a veces no gratas, pero lo hermoso y bello es que somos hijos de nuestro Padre. Y por la fe ya hemos pasado de muerte a vida. Así lo dice el Señor Jesús, ¿verdad? Porque la vida que me importa es la eterna y gloriosa. Hoy el taxista que me traía, subí en un momento que estaba medio turbulento todo. Ay, justo me tambaleo, ¿no? Y le digo, ay, como bueno, le digo, ya, la edad ya 77. Y sí, ¿no? Ya, los años, claro. Pero le digo, hay que ser feliz también por algo muy bello. ¿Qué te parece? Le digo, ¿qué será lo más bello? Y sonreír, sentirse feliz, dice pasear. Sí, le digo, correcto, eso está bien, pero lo más hermoso, y le empecé a hablar de Jesús, la vida eterna. Qué hermoso, llegamos hasta acá feliz, el hombre le regaló un librito, todo así. Eso nos eleva el alma, ¿verdad? Hermanos queridos, vamos a estudiar esta noche la parábola del tesoro escondido, recordando en primer lugar el texto de Mateo, el capítulo 13, los versos 34 y 35. Dice allí, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosa escondida desde la fundación del mundo. Hermano, qué interesante el método de nuestro gran maestro. El Señor Jesús usó, ¿qué son las parábolas? ¿Verdad? Del griego parabolé. Significa sencillamente comparar, ¿verdad? Ilustrar, ¿no? Tanto las parábolas como los proverbios son poner una cosa al lado de otra para que podamos comprenderlo. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo en todas las parábolas dice, el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es semejante. Y comienza a ilustrar con cosas sencillitas. Una semillita de mostaza, una ovejita, el labrador, la levadurita. Qué tremendo. Cómo el Señor tomaba cositas tan sencillas, ¿verdad? De la vida diaria, que todos estaban familiarizados. Estaba familiarizado un niño, estaba familiarizado la mamá, estaba familiarizado el pescador, el labrador, el erudito fariseo. Todos están familiarizados con eso. Jesús tomaba ilustraciones sencillas porque en la ilustración sencilla la pueden comprender todos los seres humanos, porque la mayor cantidad de las personas no tienen erudición académica, ¿verdad? Y son gente sencilla. Ahora mismo, por ejemplo, la mayor cantidad de nuestro pueblo, vamos a los pueblos, todos hermanitos que apenas saben leer, y vaya usted a hablarle con esos términos. Mi amigo decía cacofónicos, quitufléticos, tracotónitos, porque no se entendía esos términos que hay que buscar el diccionario para poder entender. Pero mis hermanos queridos, el Señor Jesús era bien sencillo. Y Dios también, en todo el Antiguo Testamento, los acompañaré, estaré con ustedes, los bendeciré, los cuidaré, hermanos, todo un lenguaje sencillo. Pero a la vez eso encerraba una profundidad impresionante. Por eso al estudiar esta parábola vamos a ver realmente cuánta riqueza y tan sencillita que es la forma en que el Señor Jesús la expresó. Pero él sabía que las personas que querían saber el significado profundo de esta parábola se iban a preocupar en estudiarla. Y entonces vamos a ver a la luz de la Biblia, la revelación de ella. Y vamos a ver también cómo Dios lo certifica a la hora final a través de profetas, a través del espíritu de profecía, para corroborar que es correcto lo que comprendemos en esta parábola. ¿Qué dice la parábola? Mateo capítulo 13, versículo 44, y dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla
lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mire, un solo versículo la parábola, pero la riqueza que tiene es tremenda. En primer lugar, ¿por qué el Señor tomó esta figura? ¿Qué pasaba históricamente con las personas que tenían recursos? Oro, diamante, plata, en fin. Las personas ricas, el mejor lugar para ocultar sus tesoros era la tierra, porque no había bancos, no había nada. Y ellos lo ocultaban sin que nadie sepa, porque era riqueza y tenían que ocultarla en un lugar donde nadie sabía, en la tierra. Pero ¿qué ocurría? Esa persona por ahí de repente, por X o Z razones, digamos que moría y nadie sabía dónde estaba ese tesoro. O por ahí venían bandas hostiles y la atacaban, ¿verdad? Y venía, y entonces esas personas eran llevado cautivo y ahí quedaba el tesoro y nadie sabía. Y de repente pasaba el tiempo, otra persona tomaba esos terrenos, ya sea de una u otra manera, pero esa persona que lo compraba ahí o lo tenía al terreno no sabía lo que había ahí. Pero venía otro que le arrendaba el terreno para trabajarlo. Y de repente en lo que estaba trabajando, ¡pum!, se encuentra con ese tesoro. Ve que ese tesoro vale. Dice, ¿será este el dueño? A ver, tengo que saber. Lo vuelve a tapar y va y le dice, señor, ¿usted me quisiera vender el terreno este? Y claro, le dice, te lo puedo vender. ¿Y cuánto me cobraría? Y bueno, digamos, qué sé yo, 50.000 pesos, ya un ejemplo. Pero ese terreno valía 20 millones. Entonces el señor sabía que ese no era el dueño del tesoro, era tesoro antiguo que estaba ahí. Entonces no pecaba por ir a agarrar y decir, señor, entonces le compro su tierra. Sí, claro, 50.000 ya. Iba a su casa y empezaba a juntar todo para vender. No podía decirle nada a nadie todavía, ni a la esposa, ni a los hijos, porque podían por ahí hablar y se le iba el negocio. Y entonces él agarraba, juntaba todo, pero ¿cómo vas a comprar? No, mirá que cuesta acá 50.000, no, ¿cómo vas a hacer eso? No. Y él sabía lo que era, pero llegaba el momento, compraba el terreno y ya cuando tenía los papeles, todo como habrá sido, ¿verdad? Él recién descubría, el tesoro. ¿Qué significa esto? Hermano, el terreno es este libro. ¿Y el tesoro? Lo que contiene adentro. Millones de personas tienen este terreno y no saben el tesoro que tienen. Como esa señora, que un joven andaba vendiendo Biblia, y cuando llega, le dice, señora, no sé si le gustaría, no, si acá somos cristianos, yo tengo Biblia, le voy a demostrar. Va, trae la Biblia, todo, y en lo que venía, mi anteojo, hacía 2 años que no lo encontraba, lo había perdido. Hacía 2 años que no estudiaba la Biblia. No sé, si apreciaba el tesoro. Hermanos queridos, realmente vamos a ver en la palabra de Dios, hermano, cuánta riqueza realmente tiene este terreno. Vamos a ir viendo ahora los tesoros, vamos a ir descubriendo. Por ejemplo, vamos a tomar 2 de Corintios 4, versículo 3 y versículo 4. 2 de Corintios, el capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿por qué que el tesoro está escondido? Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermano querido, ¿qué más precioso que comprender que nuestro origen no somos criatura evolucionada de las formas bajas de la vida vegetal y animal, criaturas creadas por mi Padre, pero que el pecado nos estropeó y tristemente del mismo Edén la muerte entró y los sufrimientos y el dolor, pero que el gran plan de la salvación se cumplió, que Jesús vino a morir por mí y murió y resucitó y ascendió en gloria.
¿Y qué nos dice el Señor Jesucristo? Entonces, ¿cómo yo tengo que encontrar este tesoro que está en este terreno? San Juan, capítulo 5, versículo 39, un texto muy conocido por nosotros. ¿Qué dice? San Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Es más profundo que estudiar. Es como hace el minero, escudriña, ve, profundiza, cava, honda, hasta que encuentra el tesoro precioso. Porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren, Jesús une las dos cosas acá, la vida eterna y su persona. ¿Podemos tener un tesoro más grande que la vida eterna, hermano? Si esta vida, por más halagüeña y próspera, amigo, no dura mucho. No dura más de 80, 90. Ya está, listo, se acabó. ¿Por qué Dios no hace nacer si tenemos que sufrir? Me pregunta una vez un señor. ¿Por qué me hace nacer si tengo que sufrir? Porque es la única manera que vuelvas a nacer de nuevo. ¿Pero cómo es eso? Si el pecado no estropeó, todos nacemos. Pero escúchame, ¿Dios te hace nacer? Los papitos son los cofrecitos nada más, pero entre 250 millones de espermatozoides tú viajas hasta el óvulo de la mamita y crees que porque eres campeón. ¿Ah? Dios tu Padre te engendra, mira lo que dice acá Salmo 139. Y Dios te da la única huellita y mira lo que dice el verso 16. Mi embrión vieron tus ojos y estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán maravilloso me sonó Dios tus pensamientos. Antes que te registren en el registro civil, tu Padre te registra en los cielos. Y no tenés más que huellitas que nadie las tiene. Sos único en esta tierra. No hay nadie igual en esta tierra, nada. Tremendo. Ni los copos de nieve. Preciosos, hermosos, joyas preciosas. Pero no hay uno que se parezca igual al otro. ¿Y cómo puede ser que la Biblia diga 1500 años antes de Cristo has entrado tú en los tesoros de la nieve, has visto los tesoros de granizo, 3000 años antes que exista el microscopio? ¡Ah! Amigo querido, la palabra de Dios realmente es un tesoro maravilloso. ¿Por qué razón? Porque cavando en ella encuentro a la joya más preciosa, que es mi Señor Jesucristo, ¿verdad? La piedra por excelencia, más preciosa que cualquier metal precioso de esta tierra, porque Él es mi Salvador, pagó la deuda por mí, ha resucitado, me da la vida eterna. ¿Puedo ver algo más bello y más precioso que eso? Si voy, por ejemplo, a otro texto hermoso, allí en Colosenses 2, versículo 1 al 3, miren qué hermoso lo que dice. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por lo que están en la Odisea. Miren qué interesante. Aunque Pablo le está hablando a la Odisea de aquel entonces, pero hermano querido, ¿nosotros qué iglesia somos? La Odisea, la última. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Aquí estoy a las puertas, dice Jesús. Así que miren si este tesoro no es para nosotros. ¿Qué más sigue diciendo? Y por todos los que nunca han visto mi rostro, dice Pablo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, hermano. Claro. Cada día, hermano, al estudiar la palabra de Dios, los tesoros se abren a la mente. Cada vez vemos tesoro más precioso. Esta madrugada me levanté a las 2:30 de la mañana y estaba un poco preocupado porque he ido a tomar un poco de aceite y tomarme un matecito, todo, pero no era tanto por eso que desperté. Era porque el Señor quería mostrarme algo que me faltaba aprender. Y me senté y agarré la Biblia y a los 10 minutos el Señor me lo reveló. Y le agradecí llorando, ya no por la enfermedad, sino por el gozo de lo que me había dado en ese momento.
hermano, increíble, es maravilla de maravilla. Es un tesoro, hermano, que cada vez que lo abremos nos va llenando el alma. Miren ese otro texto de hermoso, Job, capítulo 28. Me encanta a mí ese capítulo de la Biblia, hermano, porque muestra que no está en la tierra la sabiduría. Es un capítulo que ya lo leí algunas veces, lo compartí, versículo 12 en adelante, del Job, capítulo 28, desde el 12. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Amigo querido, saben que el pastor, un hombre que fue un gran adventista, el Fernando Chaís, ¿recuerdan? Él escribe un libro y él estudió en la Universidad, el doctorado de Buenos Aires, pero él escribe el libro, ahí Fuerza Misteriosa que actúa en la vida humana, y en uno de los capítulos menciona todas las universidades más prestigiosas de la Tierra, Stanford, Duke, Cambridge, Ámsterdam, otorgando títulos honoríficos por problemas metafísicos, paranormales, problemas diabólicos. Miren eso, catedrático, hermano, evolucionista todavía y lleno de diabolismo por detrás. ¿Qué se puede aprender? ¿Y qué sigue diciendo? Miren qué sigue diciendo. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni precios de plata, no puede ser apreciado con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante no se cambiará por alhaja de oro fino. Y sigue hablando, como 6, 7 veces menciona distintos tipos de oro. Y entonces viene la pregunta 20, versículo 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? La pregunta. El verso 23, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo el cielo. Y el verso 28, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor, la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Qué tremendo, hermano. ¿Cuál es el primer imperativo en el último mensaje que tenemos que dar? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio. ¿Y qué es el temor a Dios? Ay, hermano, que ya tengo 2, 3 temas de casi 30 minutos sobre el temor. Hermano, no es temor de miedo, ni no, amor, misericordia, obediencia, respeto. Por eso él dice en varias partes de Deuteronomio 5:29, por ejemplo, un texto hermoso, ¿quién diera que me tuvieran tal temor, que obedecieran todos los días mi mandamiento para que le vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre? Qué hermoso, hermano. Tremendo. Y entonces ahí, de paso, en Proverbio, que es donde está el texto, el principio de la sabiduría, el temor de Jehová, ¿verdad? Pero ahí el capítulo 2 de Proverbio me gusta también, muy hermoso lo que dice allí. Capítulo 2. Dice del versículo 1, miren cómo Dios se dirige, hermano, con qué sencillez habla Dios, pero qué profundidad la ve. Hijo mío, si recibiere mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Tremendo, hermano, qué precioso. Miren qué hermoso todos estos textos bíblicos para mostrar que el tesoro está acá, la riqueza. Y fíjense en la cita de palabra de vida del gran maestro corroborando lo que acabamos de ver. En la parábola, el campo que contiene el tesoro representa la Sagrada Escritura y el Evangelio es el tesoro. Claro, hermano, tremendo. El Evangelio eterno, que es lo que nosotros tenemos que proclamar ahora como pueblo, hermano, eso no es solamente teoría.
¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos trabajando por los demás? ¿Estamos visitando? ¿Estamos haciendo cada uno el talento y el don que Dios nos ha dado? Hermano, trabajemos con Él. Dios ha dado capacidad. Hermano, todo lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer. Yo me acuerdo hace 40 y tantos años en La Paz, hermano, me sorprendió el mensaje de un pastor, no me acuerdo ni siquiera el nombre de él, pero me sorprendió el testimonio de dos hermanitas de los Yunga. Eran analfabetas las hermanitas, pero ellas iban a la iglesia y cuando escuchaban que el pastor estaba hablando el libro El deseado de toda la gente y explicando, ellas se gozaban y decían, ay, ¿cómo no me ha aprendido a leer? ¿Cómo no me ha aprendido a leer? Bueno, y una noche dice que salen las dos así un cielo estrellado, hermoso, y dice, ay, pidámosle a Dios que nos enseñe a leer. Él nos va a enseñar. Y de repente aparecieron 3 letras en el cielo, la D, la T y la G. Y una dijo, es la D, ¿no? ¿Será el deseado? La otra dijo, y parece que la T la otra, de toda. Y la otra, la G de la gente. Che, ¿estamos hablando bien? Ay, ¿será que así es saber leer? A ver, vamos a la casa. Llegaron a la casa, abrieron la Biblia, empezaron a leer y leían. Pero ¿será que leemos? ¿Será que así es? Vamos a preguntarle al pastor. Van a preguntarle al pastor. Pastor, ha ocurrido un milagro. ¿Qué cosa, hermana? Hemos aprendido a leer. Ay, hermanita. A ver. Mire, acá Génesis 1 dice el principio. No, eso no aprendió de memoria. A ver, Ezequiel por acá, a ver por acá, Malaquí, a ver. Pastor cada vez se sorprendía. Dios mío, hermana, sí, les contaron a hermana lo que habían visto. Hermano, qué tremendo, qué grande el amor de Dios. Si Dios nos llamó, Dios nos da un talento imposible. Otra hermanita de Brasil tampoco sabía leer y justo en esa época era la campaña, yo tengo todavía los sobrecitos con tarjetitas ahí que venían, se sacaban, se leían y se buscaba el texto bíblico. Y esta hermanita va y compra la Biblia y compra el juego de las tarjetas, pero justo estaba solita en su casa, sus hijitos estaban en otro lado, trabajando lejos de su casa y no podían venir sino a fin de semana. Y entonces ella dice, ay, pero ¿cómo hago yo para leer esto todo? Y sale a la calle, empieza a orar y de repente sale el vecino al frente que era un doctor que tenía su consultorio y la saluda, digamos, no me acuerdo el nombre, ¿no? Doña María. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Y usted? Bien. Doctor, ¿le puedo pedir un favor? Y sí, doña María, ¿qué le puedo ayudar? Mire, doctor, he comprado esta Biblia, dice esto estudio, todo, pero yo no sé leer y mi hijo no están conmigo. Ay, no sé si usted podría tener un poquitito de tiempo. Pero doña María, claro, venga, mire, a las 7:30, 8 yo termino el consultorio, crúcese, venga, yo se lo voy a leer. Bueno, fue con el primer estudio, el comer, las tarjetitas, el doctor sacaba, le leía la Biblia, todo. Cuando termina, ella le dice, ¿sabe que en nuestra iglesia dice que siempre tenemos que orar y pedirle a Dios? Como yo voy a pedir a Dios, le voy a dar gracias. Bueno, claro, doña María, claro. Y doctor, ¿qué otro día puede ser? Doña María, cuando usted guste, ¿sabe qué? Me ha encantado. Yo nunca había leído así la Biblia. Resultado, se bautizó el doctor. ¿Qué tal, hermano mío? ¿Podemos decirle a Dios que no podemos trabajar por los perdidos? Hermano querido, qué tesoro que tenemos. Y cuanto más compartamos nosotros el tesoro, hermano, ¿qué dice Mateo 16, 26 al 27? Mateo 16, 26 al 17. Mateo 16, 26 y 27. Porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermano, ¿de qué nos vale ese dueño del mundo? ¿De qué nos vale? Del mundo, no está diciendo de Cochabamba, ni del país.
del mundo, hermano. Mire, ¿por qué habla eso Jesús? Porque el diablo sabía quién era Jesús. Y aunque él estaba en forma humana, el diablo quería que use su poder divino. Por eso las dos primeras tentaciones, di que esas piedras se conviertan en pan. Ah, amigo, Jesús hubiera podido hacer unas marraquetas ahí, haciendo así nomás. Pero no, el diablo quería que use el poder divino. Pero al último, como no podía, lo llevó al monte, le mostró todos los reinos del mundo. Si postrado me adorares, te lo daré. Apártate, Satanás, de aquí, al Señor tu Dios adorará. Hermano querido, ¿qué ganamos si no tenemos el tesoro más bello? Ya somos, yo le digo, multimillonario, hermano, porque Dios dice que heredaremos con Él todo. Y Él será nuestro Padre, ¿verdad? Será nuestro Dios y nosotros sus hijos, dice. Tremendo. Así que, hermanos míos, esta parábola nos está dando un contenido realmente maravilloso. Ya para ir terminando, ¿cómo fue ocultado el tesoro? En primer lugar, hermano, la nación de Israel, Dios la llenó de toda riqueza, de toda verdad. El mismo Señor Jesucristo, cuando está hablando con la mujer samaritana, ¿y qué le dice? ¿De dónde venía el conocimiento? De los judíos, le dice, ¿verdad? El apóstol Pablo también lo menciona, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2, por recordar nada más algunos textos. Romanos, el capítulo 3, versículos 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en toda manera. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Pero qué dijo Jesús? ¿Qué hicieron ellos con la palabra de Dios? Romanos, el capítulo 7, ahí explica el Señor Jesús por qué ellos ocultaron el tesoro que Dios le dio, por qué lo ocultaron. Capítulo 7, desde el versículo 6 en adelante. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. El versículo 9 les dice: también bien invalida el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y el 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Hermanos queridos, habían ocultado la gloria. ¿Qué hicieron con Jesús, hermano? La joya preciosa, la roca sólida, como dice el apóstol Pedro ahí en la primera carta, el capítulo 2, me gusta ese texto allí como lo menciona el apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, el versículo 4 y el versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como una casa espiritual, un sacerdocio santo para ser sacrificio espiritual. Hermanos queridos, qué hermoso estar cimentado en la roca sólida, el tesoro que el cielo nos dio para salvarnos, el tesoro, hermano, por la eternidad, glorioso y eterno. Así que, por lo tanto, hermano, Mateo capítulo 21, versículo 42 y 43. Mateo 21, versículo 42 y 43. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dios le quitó a la nación hebrea y se lo da a la iglesia cristiana. Hermanos queridos, nosotros somos ahora los portadores de ese glorioso
y solemne mensaje. Así que, hermanos queridos, el tesoro más grande que podemos adquirir es la riqueza espiritual. No sé si ustedes escucharon acerca de las minas de Golconda de la India. La mina de diamante. Bueno, ya no existen, pero eran unas minas, dice, riquísimas, preciosas. Yo leí un artículo hace años ya. Resulta que Al-Hafed era el primer dueño no de las minas, sino de esos terrenos. Él no sabía que había diamante, Al-Hafed. Y un día un monje budista dice que lo visita, y este monje era conocedor de los metales, todo, pero tampoco sabía que ahí había diamante. Y él le hablaba a Al-Hafed del diamante y le decía: ¿cuánto podría tener una persona si tiene una mina de diamante? ¡Ay, qué hermoso sería! ¿Cuánta riqueza tendría? Y qué bello que el diamante. Y bueno, eso le impactó tanto a Al-Hafed que dice la historia que él vendió todas sus tierras y se fue a buscar por todos lados esa mina de diamante. Y como gastó todo el dinero, se fue a otro lugar de Asia, todo, no encontró esa mina, se suicidó tirándose al mar. Pero el que le había comprado las tierras a él, un día en una de las cavernas había encontrado una piedra preciosa, como tampoco sabía el hombre qué era, la llevó, la puso en la chimenea de su casa, y un día ese monje budista que le había hablado pasó por ahí también, y claro, entra, lo saluda al Señor, todo, y mira, ¿y esa piedra? Y sí la encontré ahí, dice, en una de las montañas, y pero eso es diamante. Y fueron a ver y ahí estaban las minas. Al-Hafed la tenía, pero tristemente no la encontró nunca. ¿Cuántos millones de personas, hermanos, tienen la tierra, pero no tienen el tesoro en sus corazones? Están las Biblias ahí ocultas en las casas, ¿verdad? Hermanos queridos, miren qué tarea tenemos nosotros. Al conocer toda esta riqueza, hermanos míos, yo quiero terminar con los textos de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Por qué, hermano? Porque tristemente, igual que los judíos, mucho a través de las tradiciones y todo, hermano, están ocultando el tesoro precioso de la verdad. Ahí entonces en la segunda de Timoteo, el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Terrible, mis hermanos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Todo el mundo, hermano, recibió una religión a precio de liquidación, que se lo da la Iglesia Católica, ¿verdad? Anda a confesarte al cura y después seguir pecando nomás, no tengas ningún problema, ya estás libre. Anda hasta la procesión, anda a ver la Virgencita y después chupá, bailá, danzá, haz lo que te da la gana. Hermanos queridos, así está el mundo. Miren si nosotros no tenemos una responsabilidad sagrada porque viene el fin y tenemos que salvar a los perdidos. Si nosotros hemos sido salvados por la misericordia de Cristo, tenemos que tener compasión también por los demás. Así fue Jesús, ¿verdad? Que Dios nos bendiga, hermano. Que esta parábola nos ayude cada día a crecer en la gracia, conocimiento, a recibir el tesoro precioso de la verdad en nuestros corazones y a vivir para gloria de nuestro Padre. Mi deseo y mi oración para todos. Amén. Vamos a terminar con una plegaria, ¿sí? Nos ponemos de pie. Querido Padre, gracias infinita por la riqueza que nos das. Gracias infinita porque Jesús pagó la deuda por nosotros. Gracias porque pronto heredaremos la vida eterna. Bendice a todos tus hijos presentes y a los que no pudieron, asístelo con tu espíritu. Búscalo, Padre, para que escudriñen tu palabra
y cada día el tesoro celestial se haga más resplandeciente en sus mentes y corazones. Guárdanos a todo en tu amor, en el nombre de Jesús, Padre querido. Amén. Amén.